Esto es la adquisición y afianzamiento de aprendizajes a través de la implementación de los campamentos lúdicos. A mí me corresponde la apertura de este proceso con el tema del voluntariado. Bien, el propósito de esta primera actividad es revisar los conceptos y elementos relevantes para el desarrollo del voluntariado. ¿Qué es lo que vamos a conocer durante estos 20 minutos? ¿Cuál es el concepto de voluntario? ¿Cuáles son los valores de un voluntario? ¿Cuáles son las competencias que el voluntario debe poseer? Asimismo, ¿cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de un voluntario? Vamos a iniciar nuestra jornada presentando el video promocional de los campamentos lúdicos y del proyecto Toma mi mano. La crisis por la COVID-19 nos afecta a todos, pero aún más a las poblaciones vulnerables de las zonas rurales y postergadas, quienes no cuentan con el servicio de energía eléctrica, conectividad a Internet o equipos para acceder a los contenidos educativos. Ahora es cuando tú puedes ayudar a cambiar esa realidad. El sistema educativo necesita encontrar a alguien que le brinde una mano amiga a los educandos. Una persona como tú, con visión, con deseo de ayudar. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Como voluntaria o voluntario. Compartirás tus talentos y conocimientos con estudiantes del lugar de tu residencia. Un equipo de especialistas te acompañará en el paso a paso. Así vivirás una experiencia única y ayudarás a que muchos de los estudiantes de tu localidad sigan accediendo a sus aprendizajes. Podrás inscribirte fácilmente a través de este link, el cual podrás compartir con familiares o amigos que también deseen participar. Recibirás un proceso de capacitación con expertos que te ayudarán a potenciar tu capacidad. Y finalmente tendremos un evento de clausura donde tú y tus compañeros voluntarias y voluntarios compartirán un encuentro virtual de reconocimiento a tu solidaridad. Vamos, tiéndele tu mano, que nadie se nos quede atrás. Sí, definitivamente gracias a quienes decidieron formar parte de este proceso, formar parte de este voluntariado. Según nuestra base de datos, para atender el tercer ciclo de educación básica, contamos con 738 voluntarios distribuidos a nivel nacional. Vamos a partir de un interrogante. ¿Qué es el voluntariado? ¿Qué entendemos por voluntariado? Revisábamos diferente información y el voluntariado existe a nivel mundial. Muchas instituciones trabajan a través de voluntarios. A través de voluntarios se logran metas. Es así como la Secretaría de Educación, también con el propósito de afianzar los aprendizajes de los educandos, buscó la ayuda de ustedes, la ayuda de estos 738 voluntarios. Gracias por inscribirse. Para que podamos conceptualizar, existen diferentes conceptos de lo que es un voluntario, pero en esta oportunidad vamos a partir de esta expresión. Atrévete a ayudar. Y yo sé que ustedes esta tarde se atreven a ayudar. Se atrevieron desde el momento en que se inscribieron como voluntarios para trabajar con la Secretaría de Educación.
Les invito a ver el siguiente cortometraje donde vamos a ver cómo las personas se atreven a ayudar. Muy bien. ¿Qué es el voluntariado entonces? Decíamos que existen diferentes conceptos. En esta oportunidad tomamos el concepto que maneja Luciano Tabasa. Él dirige una institución dedicada al voluntariado que tiene su sede en Italia. ¿Cómo conceptualiza el voluntariado? Dice: el voluntario o voluntaria es quien, además de sus propios deberes, de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades, no en favor de sí mismo ni de sus más cercanos, sino en favor de los demás o de intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las causas de la necesidad o marginación social. Vamos a ver qué elementos se pueden identificar en este concepto. Además de sus deberes, es una acción de nuestro tiempo libre. Es un espacio que la persona hace para contribuir con determinada actividad. Es desinteresado porque es algo que se hace de forma gratuita. Definitivamente nos brinda satisfacción personal, también satisfacción espiritual. Pero, si bien es cierto, es en nuestro tiempo libre, no hay una bonificación. También son acciones que aceptamos bajo nuestra propia voluntad, pero que también son acciones que aceptamos desarrollar con responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a repasar qué es ser voluntario. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I... Muy bien. El voluntario no es cualquier persona. El voluntario tiene valores, tiene cualidades, tiene principios, tiene virtudes, tiene una actitud positiva. El altruismo. ¿Quién es altruista? El que da sin esperar nada a cambio. La empatía, cuando somos empáticos, cuando nos ponemos en la posición de los demás. Otro valor, la interacción social a través del voluntariado nos permite relacionarnos y compartir con otras personas. También aprendemos. Creo que toda actividad en la vida nos deja un aprendizaje. A través del voluntariado damos y recibimos, aprendemos, nos permite crecer más y creo que todos los que están acá, todos quienes decidieron ser voluntarios de este proyecto Toma mi mano, es porque tienen estas y muchas cualidades más. Vamos a hablar ahora de las competencias del voluntariado. Hablar de competencias es hablar de capacidades. Les invito a ver el siguiente video. ¿Y tú qué aprendes haciendo voluntariado? El hecho de no trabajar solo para ti, buscando tu propio interés, sino trabajar por un interés común o por el interés de mejorar la vida de otra persona. Ayuda mucho tanto al que la da como al que la recibe, que es recíproco. Que es algo que te aporta en todos los sentidos, por el ambiente en el que te rodean, las personas. Creo que también nos abre un poco la mente y nos hace ver un poco más allá de nuestra realidad y nuestro mundo. Yo creo que está bien por ambos sentidos, sin ánimo de lucro, ganar esa experiencia y solidaridad con la gente. Solidaridad con los que no viven la realidad que nosotros podemos vivir o que mucha gente puede vivir. Hay gente que está en situación de desigualdad o de exclusión social. Y sobre todo es interesante que se haga de forma horizontal y no verticalmente y que sea solidaria y no caritativa y que sea de igual en igual.
¿Qué crees que aporta el voluntariado tecnológico? Pienso que un voluntariado de por sí ya es bueno, el tecnológico, teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos, pues más aún. Que hace que la gente que tiene menos capacidades económicas no se quede atrás. En lo que tiene que ver con personas mayores, tercera edad y demás, pues al fin y al cabo estas personas no son generación digital, no son millennials y por lo tanto cuesta mucho el integrarse en un mundo completamente nuevo. Las personas mayores que muchas veces no saben utilizar un ordenador, o aquellas personas que no han tenido acceso a la tecnología. Incluso yo, que aunque sea joven, hay muchas cosas que no sé utilizar, no paran de salir aplicaciones nuevas y me parece necesario que haya alguien que se ofrezca a dar ayuda desinteresada para explicarlo al menos. El apoyo de esa gente joven, de mediana edad, que le puede echar un cable, y nunca mejor dicho, ¿no? En sentidos tecnológicos que quizás no dominen tanto. Eso a ellos les puede abrir muchísimas puertas a la hora de trabajar o a la hora de tener una vida más cómoda y más sencilla y más fácil. ¿Qué competencias profesionales crees que puede potenciar el voluntariado? Muchísimas, yo creo que bastante, porque en el currículum se valoran muchas cosas más allá de los estudios que tenga uno, de la carrera que pueda tener uno. Aún así, yo creo que la gente no hace voluntariado para que le aporte competencia. Sin embargo, eso repercute personalmente en él, en saber trabajar en grupo, comunicación, tener más sensibilidad. Una formación humana, que eso hay muchas cosas que no la dan. De cara a un futuro, si yo tuviese que contratar a alguien, me fijaría también en los valores que tiene, y haciendo un voluntariado quiere decir que tú tienes unos valores, que te preocupas por los demás, que te preocupas por la sociedad. Cada vez más hay empresas que valoran mucho el trabajo en equipo y el saber sacar adelante un grupo. Muy bien. Pudimos identificar diferentes competencias que aporta el voluntariado. También competencias que tienen los voluntarios, competencias que pueden ser reforzadas. En este caso, en forma general, decíamos que competencias, al hablar de competencias, hablamos de capacidades. El voluntario desarrolla, fortalece competencias sociales, esa relación con los demás, ese deseo de dar, de compartir, de ayudar, competencias personales y competencias procedimentales. En este caso, durante el desarrollo de este proceso de formación, vamos a reforzar algunas competencias procedimentales que tienen que ver con el desarrollo de los campamentos lúdicos. Muy bien. El voluntario también tiene derechos y deberes. ¿Cuáles son esos derechos? En este caso, recibir la información, orientación y el apoyo para el desempeño de sus funciones. Eso estamos buscando a través de estas jornadas, que ustedes sean informados, sean orientados y sean apoyados. Ser tratados sin discriminación y con respeto. Disponer de acreditación identificativa de su condición de voluntario o voluntaria. Realizar su actividad en adecuadas condiciones de seguridad e higiene. Obtener respeto y reconocimiento por su labor. La Secretaría de Educación, a través de este proyecto, busca reconocer todos esos derechos. Ahora bien, también el voluntario tiene que cumplir con ciertos deberes. Decíamos desde el inicio de la presentación que, si bien es cierto, se está donando nuestro tiempo libre, que es gratuito, también es cierto que tenemos que actuar con responsabilidad por el compromiso que se está asumiendo. Y en este caso, un compromiso con los jóvenes de Honduras. ¿Cuáles son esos compromisos? Dice, cumplir con los compromisos adquiridos, con la entidad en la que se integren, respetar los derechos. En este caso, respetar los derechos de los jóvenes, respetar los derechos de los estudiantes, guardar la confidencialidad de la información recibida, actuar en forma diligente y solidaria, participar en las labores formativas,
que organice la entidad. Hacer un uso adecuado de la acreditación y distintivos de la organización y cuidar y respetar los recursos materiales que las organizaciones pongan a disposición de las voluntarias y voluntarios. Nosotros esperamos que en el desarrollo de este voluntariado que inicia en este mes de diciembre, hagamos respeto tanto de los derechos como de los deberes. Y les quiero contar algo que descubrí, y es que el 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntario. Anticipadamente felicidades, porque 5 de diciembre ya es mañana. Bien, con esto concluyo mi participación y de mi parte muchísimas gracias. Continuamos con el desarrollo de este proceso. Licenciado Osman. Sí. Va a participar la compañera Delmi Godoy y Susana Dávila. Buenas tardes a todos y a todas. Comenzaré este tema refiriéndome al hecho de que hablar es un acto que aprendemos sin darnos cuenta, como parte de nuestro desarrollo, y que lo practicamos a diario en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. Sin embargo, hablar frente a un público requiere algunos cuidados y de práctica también. Por eso compartiremos algunos consejos para hablar en público. Estamos seguros que serán de mucha utilidad labor como voluntarios con los jóvenes del tercero de ciclo de educación básica. Desarrollaremos este tema la licenciada Delmi Godoy y quien les habla, Susana Dávila. Iniciaremos escuchando un video denominado que se llama Consejos para hablar en público. El volumen, Susana. No se escucha, compañeras. Delmi, es que Delmi está compartiendo. Debe salirse y empezar a compartir. Hablar, hablar, hablar. Una actividad tan común para las personas que se convierte en una completa fobia cuando se trata de hablar en público. El estrés generado por el miedo de hablar al público puede ir desde un ligero nerviosismo a una experiencia paralizante y de pánico. Pero no te preocupes, hablar en público es bastante fácil, pues es algo que realizas a diario. Ahora sí, en este video te daré 5 consejos para hablar mejor en público. 1.
Identifica a las personas que te escucharán. Esto te permitirá planificar y desarrollar correctamente tu discurso. Piensa cómo le hablarías a unos niños y cómo lo harías con unos adultos. El código que debes emplear va a ser distinto. 2. Conoce tu tema. Entre más investigues sobre lo que vas a hablar, menos probable será que pierdas el hilo conductor de tu exposición. Al igual, deberás tener bien definido cuál será el mensaje que querrás transmitir al público. 3. Practica en voz alta. Ya sea que lo hagas frente al espejo, con ayuda de tu familia o de tu mejor amigo, es importante que al practicar identifiques y marques el ritmo y las pausas adecuadas con las que hablarás. También es opcional que te grabes en video o audio, para que posteriormente identifiques tus fallas y sepas corregirlas con anticipación. 4. Mantén un contacto visual con tu público. Al hacerlo, construirás confianza, tanto con el público como contigo mismo. Si evitas el contacto visual con las personas, simplemente entenderán que no tienes interés en ellos. 5. Actúa con naturalidad. De nada servirá que quieras imitar a otras personas o que actúes diferente a como lo harías normalmente. No trates de agregar chistes o contar anécdotas que solo a ti te parezcan graciosas, solo sé tú mismo. Si sigues estos consejos y prácticas, te aseguro que en muy poco tiempo esa fobia de hablar en público desaparecerá y podrás expresarte ante los demás de forma adecuada y controlada. Hablar. Muy bien, recordemos ahora esos 5 consejos para hablar en público que plantea el video. Identifique las personas que escucharán. Conozca su tema. Practique en voz alta. Mantenga contacto visual con su público. Actúe con naturalidad. Ahora vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos. El consejo número 1 es: identifique las personas que escucharán. ¿Qué es importante saber? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y cuántos son? Conocer estos 3 elementos les va a permitir como voluntarios planificar cada actividad, expresarse con claridad frente a los jóvenes y desarrollar su labor con seguridad y dominio. Entonces, ¿quiénes son esas personas que nos escucharán? ¿Quiénes les van a escuchar a ustedes como voluntarios? A ustedes los escucharán jóvenes del tercero de ciclo de educación básica, es decir, de 7º, 8º y 9º grado. Jóvenes con un rango de edad que oscila entre los 12 y los 14 años aproximadamente. A esta etapa del desarrollo humano se le llama adolescencia. Cuando nos dicen adolescencia nos ponemos así como un poco nerviosos y nerviosas, pero vamos a ver, ya sabemos quiénes son, vamos a ver ahora cómo son estos jóvenes adolescentes. Es importante recordar que la adolescencia es ese trayecto que se recorre entre el final de la infancia y la edad adulta. Y que en esta etapa porque no me modificaba. No me modificaba hasta... Por favor, no pueden apagar los micrófonos. Silenciar sus micrófonos. Bueno, ¿qué caracteriza a los jóvenes adolescentes con los que ustedes van a trabajar? Pensar en sí mismos, su mundo gira alrededor de ellos mismos en la búsqueda de identidad. Son cuestionadores y por eso muchas veces los vemos como rebeldes, pero se cuestionan a sí mismos y al mundo que los rodea. Son competitivos. Les gusta participar en las actividades, ustedes lo van a notar, en esas actividades que les presentemos nosotros como retos, porque son también competitivos. Les gusta participar, se motivan en equipo, también buscan la aprobación social. Esto es muy importante. Les preocupa mucho su imagen y ser aceptados. Le temen mucho a la burla y empiezan en esa edad a enamorarse.
Demuestran sentimientos contradictorios, con cambios bruscos de humor y respuestas impulsivas. Son curiosos y esto los hace parecer inquietos, a veces indisciplinados, pero les motiva a hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Y una característica importante, son leales. Para ellos, su grupo de compañeros y su grupo de amigos son muy importantes. Ya sabiendo quiénes son y cómo son las personas que nos escucharán, se debe trabajar un discurso que facilite el desarrollo de su labor como voluntarios. Las palabras que los jóvenes escuchen de ustedes deben despertar en ellos la confianza y las ganas de participar activamente en cada una de las actividades que se les propongan. Buenas tardes, mi nombre es Delmi Godoy y voy a continuar con el segundo consejo para hablar en público. Conozca su tema. Como voluntarios, ¿cuál es su tema? Es el protocolo de actividades lúdicas que va a desarrollar con los jóvenes y para que su discurso sea correcto, lo primero es conocer que las actividades lúdicas son un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía, donde los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, mediante el juego, actividades divertidas o amenas, desarrollan competencias definidas en el currículo. Lúdico no significa solamente jugar por recreación, es seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores de la educación. Las actividades lúdicas, el juego es un medio para relacionar el entorno, formar la personalidad, conocer el mundo, desarrollar la creatividad y aumentar los conocimientos. Las actividades para adolescentes deben ser científicas y competitivas. Practique la actividad lúdica. El protocolo, usted encontrará el procedimiento o paso a paso para desarrollar cada una de las actividades propuestas. Para que sea la actividad que va a desarrollar, si es origami, juegos de mesa o de piezas, cuentos, lecturas, todo lo debe hacer antes. Necesita ayuda de la gente de su casa. Practicar para medir el tiempo. Aprender los pasos o las reglas para entender y aprender la actividad. Saber qué materiales necesita y ver el grado de dificultad. Conociendo su tema, usted se expresará con seguridad, precisión y claridad. Su comunicación será efectiva. Como usted conoce el tema, la actividad que va a desarrollar y sus pasos, usted como voluntario o voluntaria es la persona que debe explicarla. Puede ser que algún joven conozca alguna actividad similar e interrumpa. No lo permita. Eso crea confusión. Piense que para los muchachos ya es difícil seguir a veces la explicación de una persona y seguir a dos es mucho más difícil. Sea usted el líder. Usted es quien tiene ya preparadas las palabras para dar la explicación. Usted maneja la actividad. Solo una persona explica. Habla en público con la intención de que ese público, en este caso las y los jóvenes, participen en el desarrollo de las actividades. Se debe asegurar que el discurso o las palabras que utilizamos logren que los participantes entiendan el objetivo de la actividad que se les plantea. Por lo tanto, explique el objetivo y regrese a él varias veces. Cuando esté claro, pase a explicar los detalles, como nombres de piezas, una condición o cuando una regla va a cambiar un poco o no se va a cumplir. Es decir, las excepciones. Esto dará a los jóvenes la claridad de hacia dónde nos dirigimos, cómo nos debemos dirigir y de esta manera pensarán
cómo pueden llegar a lograr el objetivo de la actividad. Un aspecto fundamental de nuestro discurso es hacer preguntas. Hablarle de la actividad lúdica es explicar el objetivo como ya lo vimos, pero solo si preguntamos nos daremos cuenta si quedó claro. Y lo mismo ocurre con las reglas o pasos de la actividad. Preguntas y vea si los muchachos están entendiendo. ¿Qué preguntas va a hacer? Usted tiene que ver sus caras y preguntar. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es esto? ¿Esto quedó claro? Asegurarse de que todos están entendiendo. Hablar es comunicar y la comunicación debe ser efectiva. Ya dijimos que debe hacer preguntas, pero también debe dar ejemplos. Un ejemplo es una de las cosas más importantes para explicar bien. Recuerden, algunas personas aprenden de esa manera, refuerzan y aclaran. Hay unos que entienden por conceptos y otros por ejemplos. Si la actividad es una sopa de letras, encuentre una palabra. Si es un rompecabezas, arme uno o coloque algunas piezas. Si es un juego de mesa, juegue una partida. Si es un juego de armar, arme una figura. Y como son competitivos, llegar es el objetivo. Ni las preguntas ni los ejemplos deben quitar la magia de descubrir por ellos mismos. Truco o la estrategia de la actividad. Involúcrese. No puede divertirse. Si usted logra transmitir ese algo por lo que será divertido realizar esta actividad, usted ya ganó. Aprovéchese de la diversión para explicar que nadie está atrás ni usted. Si es un partido, juegue. Si usted no se divierte mientras lo explica, no vale. Ellos lo seguirán si usted se considera parte de ellos. Sus palabras deben ser entusiastas, con ánimo, para contagiar a las y a los jóvenes de ese entusiasmo y de ese ánimo. Cuide el tono y el timbre de voz. Y utilice palabras y frases motivadoras, pero sentidas. No finja, disfrute. Continuamos ahora con el consejo número 3 para hablar en público. El consejo número 3 para hablar en público es: practique en voz alta. Recordemos un poco de qué les vamos a hablar a los jóvenes. Ya dijimos que les vamos a dar el objetivo de la actividad y los detalles, que son el procedimiento o las reglas. Vamos a hacer preguntas y vamos a dar ejemplos. Es lo que vamos a decir y lo tenemos que decir bien. Lo tenemos que preparar, o sea, tenemos que escribir lo que vamos a decir y practicarlo en voz alta para escucharnos y, si es posible, que otros nos escuchen. Lo pueden hacer solos o solas frente al espejo, con un amigo o con una amiga de confianza, frente a su familia, solos o solas en su cuarto. Lo importante es escucharnos y practicar en voz alta todo lo que se va a decir. ¿Pero por qué se debe practicar en voz alta? Para ir directo a lo que se quiere contar o decir. Les voy a dar un ejemplo. Anteayer. Más bien fue la semana pasada. El miércoles de la semana pasada. Expresiones así suceden cuando no se practica y estas expresiones no aportan nada. Porque no dicen nada. No dicen nada concreto, solo distraen, confunden o enredan. Nos alejan del objetivo. Practicar en voz alta, entonces, nos permite ir directo a lo que se quiere contar o a lo que se quiere decir. Practicar en voz alta también asegura una correcta pronunciación de las palabras. Por ejemplo,
La palabra amistad termina con la letra D y se debe escuchar el sonido de la D cuando la pronunciamos. Amistad. Tenemos que terminar con D. Para pronunciar correctamente las palabras, debemos abrir bien la boca al momento de hablar. También, si se practica en voz alta, se logra identificar el volumen de nuestra voz, que debe ser agradable y suficiente para que el mensaje se escuche con claridad. No se debe hablar gritado que moleste, ni muy suave que no se escuche. Otra ventaja de la práctica en voz alta es que se identifican posibles muletillas, que son esas palabras o expresiones que se utilizan de una manera repetitiva y sin sentido cuando hablamos, y que provocan desinterés y distracción. Algunos ejemplos de muletillas: bueno, verdad, o sea, ok. Si identificamos muletillas en nuestro discurso, las eliminamos y la expresión oral mejora considerablemente. Y por último, conviene utilizar expresiones positivas que demuestren interés y que motiven la escucha atenta y la participación. En resumen, practicar en voz alta permite descubrir lo que no suena bien para no decirlo. Cuando se practica en voz alta, no solamente estamos practicando el lenguaje verbal, sino que también el lenguaje no verbal. Y uno se debe dar cuenta que al hablar, nos tocamos mucho el pelo, o nos rascamos el cuello frecuentemente, que nos movemos mucho, o que nos quedamos firmes sin movimiento alguno. Si pasa esto, lo corregimos. Es decir, practicar en voz alta nos da la posibilidad de corregir el lenguaje corporal también y de añadir gestos, movimientos o posturas que sí quedan bien, porque enriquecen o favorecen el discurso. Cuando se está frente al grupo de personas con el que se va a trabajar, se quiere hacer todo bien, pero a veces se siente miedo. Una de las razones del miedo es porque nos enfrentamos a lo desconocido, y lo desconocido no nos da seguridad. Practicar una y otra vez es la manera de acostumbrarnos a lo que vamos a decir. Debemos hacer que nuestro discurso pase de ser algo desconocido a algo familiar. Y con lo familiar, los nervios son mucho menos. Practicar en voz alta reduce los nervios futuros. El cuarto consejo para hablar en público es mantener el contacto visual. ¿Por qué es importante mantener el contacto visual cuando nos dirigimos a otras personas? Porque la mirada es uno de los elementos más importantes del lenguaje corporal, es decir, una de las herramientas más potentes de la comunicación no verbal. Sin embargo, mantener el contacto visual puede resultar un tanto difícil si no hay conocimiento y preparación de lo que se va a decir. Por eso es importante, como ya se dijo, conocer muy bien el tema y practicar con anticipación para demostrar seguridad y dominio. Recuerde que la mirada expresa mucho más que palabras. Así que si nos mostramos seguros y seguras ante los ojos de los jóvenes, lograremos mantener su interés y su atención. Al hablar en público necesitamos crear una conexión con las personas que forman parte de nuestra audiencia. En este caso, las y los jóvenes que tendremos a cargo. Esta conexión se logra estableciendo contacto visual, que es una habilidad que todos y todas debemos desarrollar. Quienes mantienen contacto visual y logran esa conexión con el grupo son personas percibidas como más atractivas, más honestas, confiables, seguras y, por supuesto, con el control de sí mismas. Para mantener el contacto visual, evite las miradas huidizas y descontroladas. Lo primero es relajarse lo más que pueda y tratar de concentrarse en el tema. No demuestre timidez o inseguridad ante la mirada expectante del público, en este caso, las y los jóvenes. Al contrario, preséntese afectuoso, sereno y agradable, para que lo que hable lo pronuncie bien y se entienda bien.
Evite mirar fija y constantemente a un grupo de personas o a una sola persona en particular. Si lo hace, corre el riesgo de intimidar con su mirada o hacer que el resto de los oyentes pierdan el interés por el tema, que no se sientan incluidos. Lo más recomendable es distribuir estratégicamente la mirada con toda la audiencia para que todos se sientan parte y de esta manera percatarse que todos y todas estén atentos al tema. Usted se sentirá seguro y aceptado y sus palabras serán más fluidas y claras. El contacto visual también nos permite observar detenidamente el ambiente y así vamos a evitar distracciones, vamos a poder con mayor facilidad controlar la disciplina del grupo y asegurar y motivar la participación de los jóvenes. Recuerde que el contacto visual, el hablar en público, será uno de los elementos del lenguaje corporal más directos que poseerá para conectar de forma eficaz. Y el consejo número 5 para hablar en público es actuar con naturalidad. Significa que debemos hablar de la misma forma como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, cuando nos relacionamos con los compañeros o compañeras, con la familia, en el trabajo. Aunque hay que adaptarse al contexto, pero siempre de forma natural, es decir, sin forzar los tonos de voz, el acento, los ademanes o los movimientos corporales. Cuando se estén dirigiendo a los jóvenes, traten de hablar de manera espontánea o natural, sin fingir la voz o gritar mucho. Al contrario, demuestre su calidez y confianza para lograr empatía con ellos. La empatía es la capacidad de en lugar del otro y entender cómo se siente en cada momento. Actuando con naturalidad, podemos ser empáticos. Cuando una persona no conoce el tema o la actividad que va a desarrollar, demuestra miedo, timidez, inseguridad, nerviosismo, lo cual evita que actúe de manera natural. Veamos cómo evitar esta situación con la previa preparación y con la práctica antes de dirigirse a su público, a los y las jóvenes. Entonces se presentará empoderado y empoderada y se sentirá así porque conocerá muy bien el tema y conocerá muy bien a su público. Recuerden, si ustedes mismos auténticos, no traten de imitar a otra persona o actuar diferente. Muy bien, ya profundizamos en los 5 consejos. Conocer quiénes son y cómo son las personas con las que voy a trabajar. Conocer lo que voy a trabajar, ese es el tema. Practicar lo que voy a hacer. Mirar a los ojos de cada una de las personas a las que me dirijo. Y ser yo misma. Estos 5 sencillos y fáciles consejos son la clave que aseguran el éxito al momento de hablar en público. Hablar en público, dirigir un grupo será una bonita experiencia. Quienes la hayan tenido y quienes la vayan a tener por primera vez, estamos seguras que lo van a disfrutar. De nuestra parte, esto es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Delmi Godoy y licenciada Susana Dávila. Continuando con el desarrollo de la actividad, damos la participación a la licenciada Kenia Ortiz, quien nos va a compartir algo sobre el tema de la motivación. Licenciada Kenia, puede compartir, por favor. Se va a compartir.
Mira. Sí, falta que ingrese su presentación todavía. Siempre pedimos a los participantes, por favor, silenciar sus micrófonos para que podamos escuchar la participación de la licenciada Kenia. ¿Ya podemos verla? No, Kenia, todavía sigue. Ahora sí, amplíela, por favor. Bueno. Ya podemos ver, Kenia, sí. Okay. Permítame solamente pedir a todas las personas que nos acompañan que por favor silencien sus micrófonos para que la licenciada Kenia pueda compartir el tema. Kenia. El tema pues es la motivación. ¿Y qué es lo que nos motiva? Pues es ese motor interno que nos lleva pues a poner ese en el acelerador, y es esa energía que nos motiva a hacer grandes cosas. Para lo cual pues vamos a ver el siguiente video. Observar aquí, pues en ese video es una película pues que para algunos pues es como que muy nueva, porque algunos no tienen ni 20 años pues, y esta película pues llama a la motivación, en donde pues podemos observar ahí que otra persona cree en Rocky pues, y eso es lo que lo motiva a seguir adelante. Algo muy importante en la motivación es la parte interna. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace seguir adelante? En estos momentos pues, de pandemia, pues sabemos que las motivaciones Disculpe, Kenia, no la escuchamos.
¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Me está conectando a una reunión. Ok. Estoy compartiendo. Ay, aquí. Tengo un pequeño problemita aquí. Kenia, creo que se salió de su presentación. Sí. Si quiere, por favor, deje de compartir, luego vuelve a compartir a partir de la siguiente diapositiva, no del video, porque creo que está ocasionando problemas. Ok. Sí. Voy a dejar de compartir entonces para que volver a compartir nuevamente. Por favor. Deja. No sé qué pasa aquí. ¿Se está compartiendo? Kenia, estamos viendo. ¿Qué están viendo? Su pantalla, pero de la reunión, no de su presentación. Vamos a ver. ¿Quién? ¿A quién? Aquí. Vuelva a ingresar al Power para que pueda compartir. Sí, voy a ingresar a